3, 2, 1, grabando. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la sexta clase de este Congreso Online Éxito 28 Madrid. Seguimos arrancando el 2021 con fuerza. Hemos dejado a un lado la parte nutricional con nuestro equipo de nutricionistas. Pasamos a la parte de hipertrofia. Sería cómo aplicar o cómo utilizar de forma efectiva, de forma constructiva, todos esos macronutrientes, todo eso que hemos ido aprendiendo a lo largo de la clase anterior para mejorar esa síntesis proteica, para mejorar a nivel muscular y todo lo que conlleva mejorar a nivel muscular, mejorar a nivel estético, mejorar a nivel antropométrico, mejorar a nivel de protección articular, de prevención de lesiones. Hoy os traigo a un compañero del equipo que quizás sea el que menos tiempo lleva con nosotros, pero no el que menos tiene que decir. Os presento a Víctor García, es estudiante de la última parte de esa antigua licenciatura. En mi caso fue la licenciatura en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. En su caso, pues bueno, el grado. Está estudiando ahora mismo en INEF, con lo cual es una persona que puede vincularnos muy bien ese contexto académico y ese contexto práctico porque todavía forma parte de él. Os quiero agradecer a todos los que estáis al otro lado. Si habéis llegado hasta aquí con nosotros, pues bueno, a mí ya me tenéis muy visto de todas las clases anteriores. Deciros o recordaros que a través del chat vamos a estar interactuando, vamos a estar respondiendo a vuestras dudas. Todas las preguntas que tengáis nos las podéis hacer. Y que sabéis que esta clase, aunque la vamos a dejar guardada 24 horas, ¿vale? Se acumula todo y mi experiencia me dice que lo que dejamos para luego, al final muchas veces no lo hacemos. Así que intentad invertir este tiempo con nosotros, dedicarle tiempo ahora, os lo quitáis. Y si queréis acceder a todo el contenido de las más de 10 horas de formación que vamos a tener hasta el domingo, junto con apuntes que no son del temario concreto de la ponencia. Es decir, si nosotros aquí hablamos de hipertrofia, vamos a hablar de una parte de la hipertrofia, pero va a ser una charla, ¿vale? En la que vamos a intentar interactuar. Los apuntes va a tener un aspecto más concreto, más académico, más formativo, más científico. Por lo tanto, van a complementarse las charlas y los apuntes. Yo os invito a que si os gusta este tipo de charlas que estamos llevando a cabo, os suscribáis a nuestro canal si todavía no os habéis suscrito y que, bueno, pues le deis al like si a lo largo del vídeo os gusta. Os doy paso a Víctor, que se presente él y arrancamos. Vamos a por ello. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Pues una breve presentación. Soy Víctor, estudiante del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF. Soy becario del Centro de Musculación de la INEF. Y nada, me gustaría hacer una breve presentación sobre no tanto los estudios, sino también de la parte práctica y cómo me he metido en el mundo de la fuerza y el entrenamiento de hipertrofia. Pues mira, yo empecé con el fútbol, aunque no parece mucho de hipertrofia, pero bueno, ya iba ganando fuerza porque se ha demostrado que los futbolistas tienen más masa muscular que la gente sedentaria, por lo tanto ahí ya se puede hablar de hipertrofia. Y nada, luego combiné el fútbol con street workout, ¿no? O la calistenia, que empezó en esa época por aquí en Leganés, que es donde vivo, que empezó aquí el foco en España. Y nada, pues desde los 12 años prácticamente empecé ahí con algún amigo a hacer barras, ¿no? Que llamábamos, y que pues, se basaba en dominadas, dips, flexiones y poco más. Así que nada, luego ya sí que fue entrando más en el mundo del gimnasio cuando empecé en la facultad, en el gimnasio de la facultad, y luego ya pues se me apunté a varios gimnasios y a darle caña. Y llevo sí que 2 años sin faltar ni una semana a entrenar y más centrado en el entrenamiento específico de hipertrofia, centrado pues en el culturismo básicamente. Combinando un poquito más con otras habilidades, pero básicamente con ello. Así que genial. Y Estupendo. la parte de formación, sí que pues el INEF sí que te ayuda bastante, sobre todo a coger esa base para luego tú centrarte en lo que quieras autodidácticamente o viendo autores y tal. Porque sí que es cierto que la base estudiando fisiología, anatomía, vas a aprenderlo todo mucho mejor y más rápido y entenderlo todo globalmente mejor. Así que nada, y luego la parte autodidacta que es fundamental. Y nada más, yo creo que básicamente esa es la presentación. Estupendo. Bueno, pues introduciendo ese concepto, ¿no? de hipertrofia, que yo voy a hacer alusión a que muchas veces se utilizan sustitutivos o eufemismos de esa hipertrofia, porque nos da miedo decirlo, ¿no? Utilizamos tonificación, las mujeres utilizan la palabra tonificación, pero realmente quieren mejorar su calidad muscular, por lo tanto, realmente necesitan
esa metodología de entrenamiento de fuerza o de hipertrofia. Muchas veces hablamos de congestión muscular, incluso hay gente que habla de gimnasia de mantenimiento, pero cuando le preguntas qué realmente quiere mejorar a nivel muscular, por lo tanto, realmente está buscando hipertrofia, bombeo, pumping, congestión muscular, todos al final son sinónimos de esa adaptación crónica, aguda, obviamente, cuando salgo del gimnasio hay una hipertrofia transitoria, pero realmente la que buscamos es la que es sostenible en el tiempo. ¿Qué es para ti la hipertrofia? Y para la gente que no tenga esa relación con ese concepto, ¿cómo se lo podemos explicar fácilmente? Sí, a priori hipertrofia a la gente de la calle va a sonar rarísimo decir esto qué es. Pues sí, al final se relaciona con lo que ellos llaman tonificación, en cierto modo, ¿no? Pues ese aumento de la masa muscular, de ese diámetro de las fibras musculares, ¿no? Y al final es un aumento del número de miofibrillas, de actina, miosina, que va a aumentar, pues, estéticamente, ¿no? Vas a ver ya directamente el mayor grado de masa muscular. Perfecto. Hay varios tipos, ¿verdad? Hipertrofia. De hecho, si no hablamos de hipertrofia con el apellido muscular, puede ser negativo. Si hablamos de una hipertrofia de la próstata, por ejemplo, es lo que muchos hombres sufren a partir de una edad y no es algo positivo. Entonces, ese crecimiento, obviamente, no es lo mismo que nos crezca de tamaño un tumor o una oreja a que nos crezca de tamaño una musculatura en concreto que no tiene por qué ser un aumento de tamaño directamente relacionado con un aumento del perímetro externo, porque sobre todo las mujeres tienen miedo a aumentar. Pensad que dentro de ese perímetro que medimos, en un músculo, hay hueso, músculo y grasa. Y normalmente, si entrenamos, si cuidamos la alimentación, que ahora hablaremos un poquito de la alimentación, Víctor, podemos, con el tiempo, mejorar nuestra masa muscular y reducir nuestro porcentaje graso. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar en hipertrofia, mi pierna es así, ahora mi pierna va a pasar a ser así. Para nada. De hecho, es muy complicado la hipertrofia. De hecho, no es una a nivel de supervivencia, es un proceso. No es nada eficiente, ¿no? Digamos. Exacto, efectivamente. Entonces, bueno, simplemente si nos quieres hablar un poquito de la relación que hay entre la nutrición y la hipertrofia muscular, para que la gente lo pueda entender, ya que hemos dejado a un lado la parte de nutrición con Sara y con Bea. Sí, hablando específicamente de la hipertrofia muscular, como hemos dicho que es un proceso bastante ineficiente, el cuerpo pues no va a ser fácil que hipertrofies. Por lo tanto, la relación con la nutrición sí que es importante que para que se dé esa hipertrofia que haya un superávit energético, ¿no? Un superávit calórico, para que esas calorías sobrantes vayan a ese proceso, ¿no? De hipertrofia, de aumento de la masa muscular. Y la proteína, obviamente, que esté alta, por encima de 2 gramos por cada kilo de peso, o alrededor de 2 gramos. Se ha visto que es fundamental. Por lo tanto, esos dos factores yo creo que son los más importantes. Luego, sí, cuadrar macros con los carbohidratos y las grasas, ¿no? Subir esos carbohidratos hasta 6 gramos por cada kilo de peso y nada, y entrenar, porque lo importante es la constancia, así que nada, luego suplementos sí que es importante los básicos. Creatina, monohidrato de creatina, si puede ser con el sello Creapure mejor, y proteína. Si puede ser sin edulcorantes, pues mejor todavía, más pura. Más cantidad. Y pues también se utilizan pues algunos estimulantes como me saldrá ahora, cafeína. Sí. Pues, tampoco recomiendo que lo utilices en todos los entrenos porque al final la vas cogiendo tolerancia, pero esos tres son los básicos. Luego meter a lo mejor un entreno con carbohidratos, ya si te va costando subir de calorías, pero básicamente esos tres son fundamentales. Genial. Si quieres, luego vamos a retomar el tema de la nutrición y de la suplementación cuando hablemos de la síntesis proteica, ¿vale? Y de lo que supone la síntesis proteica, porque lo que podemos decirle a la gente, Víctor está hablando de cuáles son todos los palos que podemos tocar. Si nunca habéis entrenado, lo mejor que podéis hacer es empezar con lo básico. Y entrenar y empezar a entrenar. Eso es. ¿Qué ocurre? Pues en función del bagaje que tenga, de la base que tenga y de lo bien que haga mis básicos, es decir, mi descanso, mi alimentación y mi entrenamiento, que hablaremos ahora de cuáles son los parámetros a tener en cuenta
en ese entrenamiento de fuerza con ese objetivo de hipertrofia. Lo que no podemos con la suplementación, ¿vale? Es sustituir los déficits que hagamos o que llevemos a cabo en otros medios. Es decir, compenso la cafeína con no duermo. Como duermo muy poco, me suplemento hasta arriba de cafeína para poder entrenar. Como no he comido bien, no tengo Eso. suficiente energía. Efectivamente. Entonces, bueno, esto quiero que lo dejemos luego claro bien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, los suplementos de los que estamos hablando, a mí no me gusta hablar ni del suplemento como algo que incite a comprarse o a consumirse, porque parece que la solución está ahí, pero tampoco podemos pecar en el lado contrario, de verlo como algo accesorio e incluso negativo, solo usable en determinadas circunstancias. No, deberíamos, de alguna forma, homogenizar ese consumo, ya que se normaliza otro tipo de consumos de otros productos que incluso se les da a los niños habitualmente y que no son nada saludables, pero culturalmente están muy bien vistos, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no es ni mejor que los alimentos ni peor que los alimentos, y que cuando hay que usarse hay que pensar en, ¿es mejor el remedio que la enfermedad? Es peor, y normalmente si yo voy perdiendo masa muscular va a ser peor no consumir suplementos que me ayuden a mejorar esa masa muscular que consumirlos. Va a ser peor no consumirlos, así que en ese caso, pues podríamos decir que es recomendable inclusive. Sí, que además hay muchos prejuicios a la hora de los suplementos. Cualquier madre o padre te va a ver con un suplemento que te estás tomando ya después de proteína, te va a decir, a ver si te va a pasar algo, hijo. Y luego te llevan dando zumos azucarados toda la vida para comer. Recreo. Efectivamente. Y los polvillos del colacao de toda la vida, dos cucharadas. Eso sí está bien visto, incluso aunque viene en el mismo formato, ¿no? En formato polvo, como viene. Pero bueno, es complicado, y al final los padres y las madres, pues tú, por lo menos hoy por hoy, el día, dentro de 20 años que seremos nosotros los padres y las madres, ¿no? O antes, pues las cosas irán cambiando. O dentro de 30 que seremos los abuelos, pues serán los abuelos los que les recomienden la suplementación a sus nietos, ¿no? Ya veremos qué pasa. A mí mi abuela, con todo el cariño del mundo, batido de proteína no me daba, pero un chatito de anís con agua, porque quería que lo probara de pequeño, pues sí me lo hacía. Y tú fíjate. Claro, hay que valorar qué es mejor, darle al niño un chato de anís o un batido de proteínas. Ahí yo creo que estamos de acuerdo todos, inclusive los que no abogan mucho por la suplementación. Sí, incluso para los propios padres o los propios abuelos. Eso es, totalmente. Eso es, pero eso es todavía menos. Esos, dárselo al niño son reacios, ¿no? O dárselo al hijo, pero tomárselo ellos. Yo, mis padres tienen un bote de proteínas que me dejé en Madrid hace 6 meses, no ha caducado todavía y no lo han tocado. Eso es imposible que en cualquier otro alimento suceda, imposible. Los turrones se van a tocar, la fruta también, ellos comen de todo. Pero el batido de proteínas de su hijo, que aparentemente su hijo está en perfecto estado de salud, física, mentalmente, más o menos. No confía. Es increíble, ¿no? Pero hay veces que me gustaría ponerme en su piel, no ponerme en su lugar, porque creo que nos tenemos que poner también en el lugar de los padres muchas veces, pero lo pienso y digo, a ver, ¿por qué no sois capaces ni una vez? Yo no sé si tú lo has conseguido con tus padres. Mi hermano y yo lo hemos conseguido. Ostras, tío. La toman, así que bien. Buah, chapo, me quito el sombrero, ahí sois dos. Yo tengo a mi hermana, pero mi hermana no creo que abogue mucho por recomendarles a mis padres eso. Bueno, nada, estupendo. Víctor, vale, pues respecto a la hipertrofia, ¿qué parámetros deberíamos tener en cuenta a la hora de entrenar? Sí vamos a hablar del contexto del gimnasio, entendiendo que el gimnasio es el sitio idóneo para poder reproducir esos estímulos, pero no es condición sine qua non que si no hay gimnasio no puedo entrenar hipertrofia. Víctor os lo ha dicho. Yo en fútbol mejoré mi masa muscular. Sí. Un abuelito simplemente subiendo, bajando un escalón va a mejorar, pero el gimnasio es el mejor entorno. No significa que sea el único, el mejor. ¿Qué parámetros, Víctor, deberíamos tener en cuenta a la hora de entrenar con el objetivo de mejorar a nivel muscular? Pues son básicos el volumen, la intensidad, el tempo también, ¿no? Que hablamos de tiempo concéntrica, isométrica, excéntrica, ¿no? Y en ese volumen
se ha demostrado que más de 10 series semanales, ¿no?, por grupo muscular son mejores que 5 o 6 que menos, ¿no? Ya a partir de 10, 15, 20, entre eso ya hay diferencias. Entonces, lo que se ha visto que es mejor es variar. Hacer pues mesociclos o meses, para que nos entendamos, meses de 15 series por grupo muscular, otras de 20, luego bajar a 10, así, ir fluctuando. También depende del grupo muscular, puedes añadir más series semanales o menos, dependiendo también del tamaño. No le puedes meter las mismas series al pectoral que al bíceps. A lo mejor el pectoral sí que te admite un poquito más de series a la semana. Hasta 25 en gente avanzada se puede permitir algún tiempo. Luego, intensidad. Esto es fundamental en la hipertrofia porque sí que se ha demostrado que a alta intensidad, ¿no?, midiéndolo en ese RIR o en ese RPE, midiéndolo en el RIR, entre 3, 2, 1 y 0 RIR son intensidades muy altas, que es donde se va a generar esa tensión mecánica y ese estrés metabólico, que es lo que va a producir el mecanismo de hipertrofia muscular al final. Y luego el tempo también es otra variable importante. Bueno, antes de eso el RPE, 7, 8, 9, 10, esos RPEs también. ¿Podrías explicar? Mucha gente ya lo sabrá, con lo cual está conectada y va a la misma velocidad que nosotros, pero habrá otra gente que no. ¿Qué es el RIR y qué es el RPE? Para explicárselo a la gente que nunca ha entrenado, porque a mí me gustaría o sueño con que a través de este vídeo haya alguien que diga 2021, objetivos, este es mi año y como año que va a ser, quiero empezar a entrenar fuerza. Entonces, explicarle un poquito qué es, para que no se líen o empiecen a pensar, tengo muchas dudas, esto no es para mí. Vale, el RIR son las repeticiones sin reserve, ¿no?, que es en inglés, RER en español, repeticiones en reserva. Tú te puedes hacer 10 repeticiones con 100 kilos en press de banca. Si te las haces y no puedes hacer ni una más, es un RIR 0. Si te dejas una, haces 9, es un RIR 1. Y así sucesivamente. Estamos hablando que el entrenamiento de hipertrofia está entre un 5 y el fallo. Entre un RIR 5 y el fallo, que el fallo sería pues intentar hacer esa 11ª repetición, que fallarías a mitad de recorrido o cuando sea. Y el RPE es el grado de esfuerzo, ¿no?, percibido. Es una escala subjetiva, pero que se entrena también. Al final, entrenando, tú cada vez eres más preciso. Entonces, hablamos de un 10, donde es el máximo esfuerzo en el RPE. O sea, estás al máximo. Y vas restando en función del esfuerzo. Un RPE de 8, pues eso, se combina con el RIR también. Hay gente que lo combina con el RIR. Sería un RIR 2, ¿no? Te dejas 2 en reserva, un RPE de 8. Y así son las dos maneras básicas de controlar la intensidad en entrenamiento de hipertrofia. Es decir, que la gente que entrena a un RPE bajo, de 4, de 5 o de 6, es decir, que no se esfuerza tanto, no es la intensidad adecuada o la fatiga adecuada para generar adaptaciones de hipertrofia. Hasta un 7-6 se puede generar hipertrofia porque hablamos que las repeticiones efectivas suelen ser las 5 últimas. Por ejemplo, si haces 10 repeticiones al fallo, pues las 5 últimas, las 6 últimas 5 van a ser las efectivas y así restando. Por eso también se utilizan en avanzados técnicas avanzadas como rest pause, que van más allá del fallo para conseguir más repeticiones efectivas con menos fatiga. Genial. Es decir, sí, reproducir esa fatiga. Había una frase de Sakioski, creo que era, que es uno de los mayores exponentes en el estudio del entrenamiento de fuerza, aunque obviamente pues ya no están en activo como Vadillo, ¿no? Son personas que ya han hecho su trabajo, aunque sigan estando ahí. Hablaba de que no era suficiente con reclutar la fibra muscular, sino que había que generar una fatiga en esa fibra muscular para que hubiera una adaptación. Una adaptación, para los que no lo entiendan, es una mejora. Es decir, una mejor versión de esa fibra muscular. Y para eso entramos en ese concepto que no quiero extendernos demasiado, pero hablaríamos de ese estímulo umbral por debajo del cual no voy a obtener ningún beneficio, o sea, ningún beneficio a nivel muscular. Si yo voy a dar un paseo, estoy por debajo de mi umbral de hipertrofia. Te viene bien como actividad física, pero no esperes que te repercuta positivamente a nivel muscular. Si superamos ese umbral mínimo,
o esa dosis mínima efectiva, a partir de ahí ya vamos a obtener un beneficio que hay que entender que hoy la dosis mínima efectiva está aquí, pero si yo voy mejorando, el día de mañana la dosis mínima efectiva estará aquí. Por lo tanto, no me vale lo que yo hacía en su día, porque entonces no voy a mejorar. Pero tampoco queremos llegar a sobrepasar el máximo volumen recuperable. La gente que al día siguiente tiene unas agujetas atroces, porque aquí tenemos de todos los colores y sabores, gente que entrena muy suave, muy moderado y conservadores para no hacerse daño, y gente que entrena como si fuera el último día de su vida, o el primero, no lo sé, supera esa dosis, ese estímulo máximo, y al día siguiente directamente dice, oye, que no puedo ir a trabajar, que no puedo ni andar. No, hay agujetas incapacitantes totalmente, o sea, el dolor muscular tardío, ¿no? Que se llama, te puede dejar en la cama un día perfectamente, como te pasa, que hay gente que, bueno, que se empeña en eso. Pero bueno, sí, al final, pues buscamos ese máximo volumen, entre el máximo volumen recuperable y el máximo volumen efectivo, que es lo que buscamos. Y claro, pues ahí está también es importante el ratio estímulo-fatiga, que buscamos esa fatiga más periférica más que central, porque ejercicios multiarticulares van a conseguir una mayor fatiga central, pero no periférica. Por eso los accesorios aquí son básicos también. Por ejemplo, un curl de bíceps va a ser básico, por ese también ratio estímulo-fatiga, que va a ser bastante bueno y que te va a fatigar poco a nivel central. Por ejemplo, un burpee que lo conoce todo el mundo, aunque es un ejercicio muy multiarticular, el ratio estímulo-fatiga no creo que compense mucho, ¿no? Para hipertrofia. Nada. Es decir, hay mucha fatiga central, cardiovascular, metabólica, general, pero en el músculo concreto, en ese órgano diana, no es importante además también tener ese focus mental, sí, de centrarte en el músculo que quieras activar, incluso reactivarlo antes, y no tanto hacer ejercicio por hacer, por cansarte, por sudar, sino saber lo que estás haciendo, concentrarte y, por ejemplo, hacer esta serie de preactivación, ¿no? De aproximaciones en el calentamiento y lo que se llama, también se utiliza el powerlifting, ¿no? La PPA, ¿no? La preactivación, ¿no? Que es, bueno, el culturismo la cogió un poco más del powerlifting, ¿no? La ha adaptado y ha puesto su nombre. Y nada, es eso. Al final, centrarte en el músculo, tirar. Y en el caso de la PPA, ya que lo menciono, pues eso sería meter en esa primera serie un poco más de carga a menos repeticiones para que ya vea el cuerpo que quieres entrenar y darle caña. Genial. Sería preactivar al sistema nervioso con una carga superior para que después funcione mejor con cargas submáximas. Eso es de lo que está hablando Víctor a nivel de potenciación posactivación. Entonces, has dicho algo muy importante que creo que hoy en día es uno de los mayores hándicaps de cualquier persona que quiera conseguir mejorar su masa muscular y en general de cualquier persona. Y es el foco atencional. Básicamente porque lo tenemos disperso constantemente. Nos cuesta, e incluso aunque no tengamos que estar prestando atención a, yo qué sé, a vídeos o a... Hay veces que la mente, al no ser capaz de centrar la atención durante un tiempo prolongado, empieza a divagar, perdemos la atención. Entonces, imaginaros, o vamos a imaginarnos a alguien que quiere ganar masa muscular, pero está cada serie mirando el WhatsApp. Termina la serie y ese descanso que debería aprovechar para sentir el músculo, para incluso verse en el espejo, para tocarse, para sentirla y preparar la siguiente acción, está invirtiendo ese tiempo en desconectar de ese entorno, irse a un cliente o irse a un proveedor o irse a lo que le ha pasado a su primo durante el entrenamiento, y estoy constantemente haciendo una serie para deltoides, saliéndome del entreno fuera, vuelvo a entrar. Eso, aunque aparentemente sobre el papel y sobre una cámara me están grabando, aparentemente estoy entrenando, lo que voy a generar a posteriori no van a ser los mismos resultados. Y luego pensamos, ¿y qué hago mal? Pues realmente hacemos mal lo que no sabemos que hacemos mal. Y eso, por ejemplo, para mí es un hándicap incluso cuando entrenas con gente que hay en muchos casos que está totalmente dispersa. Para hipertrofia yo no puedo tener la mente en más allá de una cosa a la vez. Tengo que estar concentrado
en mi entorno, en mi musculatura y en mí. Por eso para mí es un entorno muy bueno hoy en día para resetearnos y para invertir tiempo en nosotros, pero tiempo real, tiempo de calidad, no tiempo micro estímulos. Exactamente. Al final, mira, yo no me pongo ni música. Estamos ahí todo el rato que con estímulos te ponen 20 televisiones en el gimnasio y al final estás pendiente de lo que no estás. Y obviamente el tiempo es oro y siempre intentas ahí pues aprovechar un poco en el descanso, mirar el móvil, pero bueno, siempre que se pueda pues intentar no mirarlo y estar centrado por lo menos los 30 segundos antes de realizar la serie. Pero pues para eso, para tener un focus mental al 100%. Sobre todo Luego en hablaremos. ejercicios monoarticulares, que sí que vas a sentir más esos músculos, ¿no? Vas a sentir más el bíceps, el tríceps, ejercicios más analíticos. Vas a sentir mucho más el músculo, pero por ejemplo en un press de banca es difícil que te concentres en el pectoral. Ahí vas a tirar la barra como puedas y ya está. Pero sí que es importante en ambos tener ese foco mental. Estupendo. Mira, has dicho algo que voy a contar yo una anécdota de cara a utilizar los descansos para hacer gestiones. Cuando yo tengo que hacer descansos entre series de fuerza, aunque el objetivo sea fuerza en ese caso, y hablaremos de ello en la siguiente clase con Jorge, realmente se puede aplicar a cualquier entorno por series, intervalado. Cuando yo esos 3 minutos, 4 minutos o 5 minutos los invierto a analizar la serie anterior, sentir mi cuerpo, pensar en qué necesito para mejorar la serie siguiente, qué opciones va a haber, me preactivo, me preparo, visualizo lo que quiero que suceda. Cuando yo hago eso, el rendimiento de la siguiente serie es exponencial en comparación a cuando mi mente se evade y miro los 10 mensajes que tengo que contestar en Instagram que me han escrito por privado, Sí. que cuando me pongo a ello y quiero mirar el cronómetro ya han pasado 5 minutos, me toca tirar y tiro. Aunque te concentres y creas que te concentras, te aseguro que la barra pesa más, te aseguro que las sensaciones son peor y lo que acabas de hacer te va a hacer pagar un alto precio, el salirte mentalmente del entorno para volver a entrar. Entonces, intentemos pensar que o estamos con todo o no estamos. Y la realidad es esa. Entonces, si queremos resultados reales, si queremos un beneficio amplificado, necesitamos estar en el aquí y el ahora. Y lo que has dicho del foco, que también hablaremos de la parte de fuerza, estás hablando claramente de que el foco tiene que ser interno, tiene que ser un foco en tu musculatura, sentir tu cuerpo. Cuando hablemos de fuerza con Jorge, nos centraremos en un foco externo, que a lo mejor no es tan externo, porque es la barra, que la tienes pegada a ti, ya sea en la espalda o en las manos. Pero si no utilizamos esa hora de entrenamiento para sentir nuestro cuerpo, ¿en qué momento del día vamos a sentir nuestro cuerpo? Estamos constantemente hablando de meditación, de mindfulness y de entornos para con nosotros y la gente no es capaz ni siquiera de entrenando dedicarse tiempo a sí mismo. Entonces, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Víctor, pero para mí el entrenar fuerza es una forma de meditación. Y Sí, a sí. partir de ahí, a lo que quieras. Pero si no eres capaz de entrenar concentrado, no esperes estar concentrado en la posición de loto y mirando al infinito o al tercer ojo. Estoy de acuerdo. A mí me gusta, de hecho, ir solo al gimnasio y si puedo ver a menos amigos allí, pues mejor todavía. Si no, al final te entretiene, empiezas a hablar y se te va el tiempo de descanso no hemos hablado de ello, pero vamos, que es fundamental y eso yo normalmente entre 2 minutos se ha visto que es lo mejor en hipertrofia, ¿no? A lo mejor en monoarticulares un poquito menos, ejercicios monoarticulares menos, pero vamos, en torno a 2 minutos está bastante bien. Y me ha gustado una cosa que has dicho, que es la carga interna, ¿no? Que aquí en este tipo de entrenamiento, ¿no? Más enfocado al culturismo, a la hipertrofia, es lo que te va, cómo lo vas a medir el progreso, por la carga interna más bien, por cómo está yendo esa intensidad, si estás mejorando en ese RIR, en ese grado de esfuerzo, y no tanto a nivel externo como a lo mejor en el powerlifting, que va más todo en función de los kilos, ¿no? Que levantas. Y ese es un punto bastante importante a tener en cuenta, porque a lo mejor no estás mejorando a nivel de levantar kilos tanto y a lo mejor sí que estás mejorando en otros parámetros más internos, como puede ser esa intensidad o estás creciendo. A lo mejor no estás mejorando en kilos. ¿Sabes lo que quiero decir?
aunque también es importante, por ejemplo, yo lo veo una utilidad esencial, coger un bloc de notas, aunque sea en el móvil, le quitas el internet para que no te lleguen los mensajes y ya está. Así que sí. Te pones el ejercicio y lo que tiras. Y en cada repetición, en cada serie lo que tiras. Y eso es fundamental. A lo mejor no quieres apuntar tantas cosas y no apuntas el reel, pues bueno, el reel lo llevas más en la cabeza. Pero las series, las repeticiones lo que tienes que hacer y los kilos los tienes que llevar más o menos apuntado todo. Has dicho un detalle que a mí, con la experiencia que puedo decir que ya voy acumulando en el entrenamiento, me choca y la voy a compartir contigo y con todos los que estéis aquí escuchándonos. El ponernos música mientras entrenamos, yo tampoco abogo por ello. Yo, de hecho, pocas veces entreno fuerza con auriculares y con música puesta. En cambio, mi experiencia me dice que las personas que entrenan resistencia o que son deportistas de resistencia, cuando entrenan fuerza, la gran mayoría se pone música. Quizás porque es el entorno que no les gusta, porque ellos son deportistas de resistencia. En cambio, a mí, que no soy un deportista de resistencia, me dices que salga a correr y si no me pongo música, corro más riesgo de no correr. Entonces, al final, la pregunta que podríamos hacerle a la gente que se pone música o que se enrolla a hablar con los amigos, si se puede hacer de todo, pero mejor cuando voy a entrenar y luego con mis colegas fuera, cuando voy a entrenar y luego me pongo a escuchar música cuando voy en el coche o me escucho un podcast. La pregunta que yo les haría aquí es, ¿sabes o entiendes la razón por la cual te pones música? Porque a lo mejor lo que estás intentando es, a ver, que la música tiene también, es una ayuda ergogénica en un momento dado a nivel externo, pero muchas veces nos aísla del entorno, incluso de nosotros mismos. O estamos escuchando un podcast y estoy haciendo bíceps, pero pensando en otra cosa. Entonces, no digo que ponerse música sea malo, sino que te plantees o que reflexiones acerca de por qué te pones música. Es simplemente una reflexión. Yo les preguntaría más bien que por qué están entrenando, ¿no? Que se pregunten eso. Porque nadie dijo que fuese entretenido esto, que se fuese divertido ir a la sala de musculación. Hay gente que le guste un poquito más, un poco menos, pero tampoco es que te lo pases súper bien. Pero claro, tienes que estar pendiente de ello si quieres obtener resultados y no pendiente de la música, de si está hablando o no y esas cosas. Tampoco es divertido lavarse los dientes, ni tampoco es divertido frotarse los pies cuando te estás duchando, pero son cosas que simplemente no nos planteamos, que consideramos necesarias y de vital importancia. Y el entrenamiento debería ser algo igual, lo hagas donde lo hagas. Si no lo quieres hacer en el gimnasio, no lo hagas en el gimnasio, pero debería ser lo mismo, te guste o no te guste. Claro, esto como las lentejas, ¿las tomas o las tomas? Efectivamente. No, tendríamos que jugar con menos de 2 opciones. Totalmente de acuerdo. Vale, pues mira, si te parece, retomando la parte a nivel proteico de la que has hablado, me gustaría hablar sobre la síntesis proteica, explicando un poco a la gente que no sepa de lo que estamos hablando, que cuando escuche síntesis proteica, lo que tiene que pensar es esa síntesis proteica dónde se está produciendo. Porque la síntesis proteica se produce en prácticamente todos los tejidos del cuerpo. La función que tiene estructural la proteína es de conformar los tejidos. Entonces, en el pelo, en las uñas, en la piel, en el resto de tejidos y órganos va a haber una síntesis y degradación proteica continuada. No es o síntesis o degradación, no, va a haber un continuo. Sí, lo que pasa es que en este continuo se van degradando. Eso es. Eso es. Entonces, me gustaría que incidiéramos en, dentro de la musculatura, que hay síntesis proteica mitocondrial, sarcoplasmática, la miofibrilar, que es la que vamos a buscar mejorar a través de ese principio de sobrecarga progresiva, ese estímulo mecánico a través de ese principio, esa recuperación a nivel de sustratos energéticos de la proteína, el descanso, hidratación, etcétera, centrándonos en la síntesis proteica miofibrilar. Explicar un poquito qué es la síntesis proteica. Yo he buscado aquí varios sinónimos y realmente, pues, síntesis, construcción, anabolismo. Y aquí, claro, la gente que escuche anabólicos o anabolizantes, lo mismo. Como las palabras tienen mucho poder para mal y para bien, pues me gustaría que explicaras un poco por qué los anabolizantes es algo que no tenemos que tenerle miedo, porque no hay por qué comprarlos en la farmacia ni tiene por qué ser algo en cápsulas. Claro, hay que diferenciar entre qué tipo de anabolizantes, ¿no? Y en qué sentido estamos hablando. Una cosa son
esteroides anabólicos androgénicos, que es lo que toman los culturistas, que se pinchan o que se toman vía oral, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de vías metabólicas, metabólicas anabólicas o catabólicas. Anabolismo, pues, resumiéndolo mucho, es todo ese proceso de síntesis o creación, ¿no?, de tejidos mediante procesos bioquímicos y tal. Y catabolismo sería lo contrario, ¿no? O sea, degradación por el simple uso del cuerpo o por lo que sea, ¿vale? Y a todo eso pues vamos a intervenir de una manera u otra para, en este caso, como está hablando de hipertrofia, aumentar esa síntesis proteica muscular miofibrilar, ¿vale? No de las otras, ¿vale? Así que nada, ese detalle. Sabemos que con el paso del tiempo, pero mejor dicho, para que no pongamos como excusa la edad, que no me gusta nunca poner como excusa la edad. De hecho, el otro día haciendo una investigación, no tiene mucho que ver con esto, pero quiero mencionarlo. Se pensaba que la grasa parda, que es esa grasa que tienen más los bebés con respecto a los mayores, a los adultos, se perdía con la edad. Y lo que se ha demostrado es que con la edad lo que hay es asociado a una neutralidad a nivel térmica que hace que nosotros, a partir de una edad, no nos expongamos al frío y al calor, sino que vivimos mucho más permanentes y eso hace que perdamos la grasa parda, no la edad. Pues dejadme deciros que la pérdida de masa muscular asociada a la edad está asociada al sedentarismo de la edad. Es decir, a que tú llega un momento que te empiezas a mover menos, porque te obligas a moverte menos, porque te acomodas, no por el hecho de cumplir años. No os centréis en que el cumplir un año más es un sello de firma de deterioro. No, no lo es. Pero la síntesis proteica asociada a ese deterioro por no movernos, por no cuidarnos, por ese estrés oxidativo, etcétera, hace que cada vez tengamos peor asimilación, peor síntesis proteica y que vayan ganando los procesos de degradación proteica con respecto a los de síntesis. Entonces, muy sencillo, si yo tengo una casa y voy quitando más ladrillos de los que pongo, la casa no va construyéndose, va destruyéndose. Y eso es lo que sucede normalmente asociado sobre todo a la falta de movimiento y obviamente con la edad, la mayor parte de la gente, solo tenemos que verlo. ¿Cuántos niños hay que se muevan poco con 5 años? Pocos. ¿Cuántos mayores hay de 65 años que se muevan mucho? Pocos también. Y eso es lo que tenemos que ver. Si copiáramos más a los niños, nos daríamos cuenta que tienen niveles mayores de hidratación que un abuelito, mayores niveles de actividad motora que un abuelito y seguramente tengan mejor síntesis proteica. Por lo tanto, ostras, yo me lo he planteado, ¿eh? Lo que pasa es que hablándolo con nuestra edad no es creíble. Pero si nosotros mantenemos una hidratación e incluso la aumentamos en el paso del tiempo, aumentamos nuestro consumo proteico con el paso del tiempo y aumentamos la actividad que nos pide el cuerpo de forma natural con el paso del tiempo, ese deterioro tan grande asociado a la edad, ¿hasta qué punto crees que es realmente, no digo reversible, pero sí prevenible, por lo menos en parte? O sea, al final nos tenemos que morir, pero vamos, yo creo que se puede mejorar mucho la situación, vamos, exponencialmente. Y volviendo un poco más a anabolismo, catabolismo, en la hipertrofia para que se dé la hipertrofia tenemos que fomentar esas vías anabólicas. Para ello es importantísimo la testosterona y el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico. Y pues eso al final pues también va a ser fundamental, pues los culturistas también se meten estas sustancias de forma exógena, ¿no? Los que no son naturales. Y es fundamental entrenar para aumentar esa testosterona también, que se ve aumentada con el entrenamiento. Y el factor insulínico que es fundamental también, porque ya vemos que incluso gente ya que es muy pro se levanta a las 3 de la mañana porque la hormona de crecimiento ha dado un pico y se toma un batido de proteínas a esa hora y luego se va a acostar tal vez y se levanta a las 3 horas porque ha habido otro pico. Pero sí que tener también un poco en cuenta esas hormonas y esos ciclos, repartir bien la proteína a lo largo del día para que
pues optimizar todo lo que puedas esa ganancia muscular. Al final estamos hablando de un proceso metabólico, de un entorno hormonal, aunque es más difícil o más subjetivo, intangible hablar de hormonas, pero lo que la gente tiene que entender es que cuando hablamos de descanso es para potenciar esa recuperación a nivel hormonal. Cuando hablamos de esos estímulos de tracción o empuje a nivel muscular es para potenciar esa respuesta hormonal. Antes has hablado del mínimo de sesiones a la semana. Yo quería hablar del mínimo de sesiones intrasesión, ¿vale? Hemos hablado de 10 o has dicho, mira, menos de 10 no vas a optimizar esa adaptación muscular, siendo conscientes de que un glúteo no necesita el mismo estímulo que un bíceps. No hace falta a lo mejor entrenar el glúteo de forma concreta porque ya se implica en muchos ejercicios multiarticulares, pero por eso mismo es un músculo que se implica más porque tolera más carga. A partir de 3 series, ¿vale? Obviamente una persona principiante no tiene por qué empezar con 3 series o alguien con patologías no tiene por qué llegar a esa sobrecarga de 3 series. Estoy hablando para mejorar ese entorno hormonal del que estás hablando, respuesta en cuanto a secreción hormonal de testosterona, de IGF-1, hormona de crecimiento. A partir de las 3 series es cuando se ha visto que a posteriori hay una mayor respuesta hormonal al esfuerzo. ¿Qué significa? Que si yo por grupo muscular o por ejercicio concretamente entreno menos de esas 3 series, a ver, normalmente cualquier persona que se dedica a hipertrofia va a entrenar más de 3 series, ya no por grupo muscular, sino por ejercicio dentro de ese grupo muscular. Para la gente que no esté muy familiarizada, si yo estoy entrenando espalda o dorsal, es un músculo, pero para entrenar ese dorsal estoy usando jalón, jalón dorsal, estoy utilizando un remo gironda, estoy utilizando un remo pele, estoy utilizando un remo una mano como cuerna, entonces estoy haciendo muchos más ejercicios. Pero que sí es cierto que con ese poquito que muchas veces, pues mi madre me dice, no, ya he entrenado un poquito. Pues ese poquito, mamá, a lo mejor no es suficiente para que mejoremos esa respuesta hormonal, que es al final la que va a mediar en nuestra calidad muscular, calidad ósea, calidad a nivel neurológico, aunque no quiero hablar o no quiero entrar contigo en esa relación o vinculación entre el músculo y el sistema nervioso, pero al final las hormonas de las que estás hablando, pues obviamente se secretan gracias a ese impulso también, aparte de las glándulas suprarrenales. Pues me parece brutal. Respecto a síntesis proteica, creo que ha quedado bastante claro. No vamos a entrar en grandes detalles porque, sobre todo, la idea es daros... Perdón, dando un apunte de lo que decías de las series, sí que, por ¿Sí? ejemplo, el simposio que dio en INEF, Brad Schoenfeld, que es ¿Sí? el que más ha estudiado sobre hipertrofia a nivel del mundo, Sí. sí que daba ya por sentado que multiseries, o sea, más series en un mismo ejercicio, mejoraban esos factores hormonales que una única serie por ejercicio. Solo por dar ese dato. Perfecto. Y totalmente de acuerdo, pero repito, lo que queremos con este congreso es daros información básica, que yo creo que gente que no esté familiarizada con esto, incluso pues le hemos dado demasiada información. Sí. Está muy bien que recibáis información, sobre todo cuando la desconocéis, pero lo más importante no es cuánto conocemos, sino lo que hacemos con lo que conocemos. Y yo lo que os invito es a que de cada una de estas 10 ponencias o de cada una de estas charlas saquéis una conclusión que os lleve a determinar una acción. Oye, mira, esto y esto que he aprendido hoy lo voy a intentar implementar a través de determinados ejercicios. A veces se dice que cuando el alumno está preparado para aprender, aparecen los maestros. Entonces, todas las dudas, la gente que tenga dudas, la gente que realmente está paralizada aparentemente por las dudas, tenéis una fuente de información brutal en Internet, tenéis una fuente de información brutal en nuestro equipo. Somos más de 14 profesionales que estamos aquí para ayudaros, no solo para entrenaros o recomendaros estrategias nutricionales o para trataros los fisioterapeutas, sino para ayudaros más allá. Y más que conocer, que muchas veces tenemos mucho hambre de conocimiento, pero Víctor, todo lo que tú has aprendido en la carrera, ¿de qué te habría servido si tú no entrenas en el gimnasio? ¿Cuántos compañeros tuyos aprenden, tragan conocimiento, pero luego no lo aplican? La mayoría. Pero espero que no te estén viendo todos. He querido, por eso, priorizar aprender 3 cosas y ponerlas en práctica que aprender 20 y no ponerlas en práctica, porque lo que no pones en práctica se te olvida. Después de estudiarlo, a los 2 meses se te olvida todo. Entonces es fundamental ponerlo en práctica desde el minuto 1.
Sobre todo cosas que sean prácticas y que las puedas llevar a cabo. Genial. Antes de pasar al último punto, que sería ¿por qué necesitamos entrenar hipertrofia? Sí. Bueno, directamente vamos a pasar si quieres, porque podemos pensar esto no es para mí, yo no lo necesito, o mi deporte no está relacionado con la hipertrofia, y la realidad es que Claro, sigue, perdona. No, dime. Que sí, que no todo el que entrena hipertrofia se va a convertir en un culturista. O sea, es fundamental entrenar hipertrofia, por ejemplo, en pretemporada de un triatleta para prevenir esas lesiones que tenga en temporada, que va a tener mucha carga de bici, de correr. Eso le va a salvar la pretemporada que haya hecho y que haya metido, pues a lo mejor un mesociclo de un mes con 2 sesiones a la semana de gimnasio de hipertrofia, 2 o 3 sesiones te va a ser más que suficiente en esos casos. Incluso en abuelos, gente principiante, con muy poquito va a surgir efectos. Otra cosa, estamos hablando de culturistas profesionales, pues eso van a tener que estar todo el día en el gimnasio, 5 sesiones a la semana, y va a ser muy, muy complicado que suban 2 kilos de masa muscular al año, pero el resto va a ser totalmente distinto. Podríamos decir que cuanto menos les suene a la gente el concepto de hipertrofia, más van a tener margen de mejora si se ponen a ello, ¿no? Sí, al final los principiantes con entrenar, incluso es que corriendo, una persona que está sedentaria sale a correr, yo qué sé, 3-4 veces a la semana, y en 3 meses las fibras del cuádriceps han aumentado seguro. Ha tenido una hipertrofia corriendo, que es lo que los culturistas evitan. Claro, porque lo que para un culturista genera catabolismo, Claro. para otra persona, si descansa después, genera anabolismo. Decir desde aquí que no recomendamos a los sedentarios que se inicien en el entrenamiento de carrera así de primeras, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que al final... Sí, he puesto ese ejemplo porque es el típico. No, pero te entiendo. O sea, al final la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento. ¿Qué ocurre? Cuanto más adaptado está el músculo, más tengo que hilar fino, más tengo que programar cuidando los detalles, cuidando las variables del entrenamiento invisible, lo que hago fuera del entrenamiento, lo que hago dentro, los descansos, las cargas. Y claro, ahora me he acordado, que se me había ido un poco, la pregunta, alguien que se suplementa, que está en superávit calórico, que entrena fuerza 3 o 4 días por semana, que dice que descansa bien y que no gana masa muscular. Claro, pero te ha hablado de unas partes de su vida, pero no te ha hablado de lo que hace en el trabajo, cómo le va la relación con su pareja. Entonces, ¿ahí qué podría fallar, Víctor? Sí, pues ese estrés crónico de bajo grado, ¿no? Que hablamos mucho, que en esta sociedad, pues la mitad de las personas que están trabajando, siempre la mitad de las personas lo tienen, pues eso va a actuar sobre esas vías catabólicas y te va a estar pues comiendo todo el día. Todo el día que no estás entrenando y el resto de cosas que estás haciendo bien, como suplementarte, pues te va a estar destruyendo. Por eso es muy importante el descanso, que al final el entrenamiento, que es, pues, no solo es el entrenamiento, es el descanso, que es el resto de horas que no estás entrenando. Por lo tanto, es fundamental cuidar esas horas de sueño, sobre todo, más de 7 horas por lo menos 7 horas al día, va a ser clave para reparar esos tejidos que has estado destruyendo mientras entrenas, ¿vale? Destruyendo. Has estado dándoles caña. Y es donde se van a reparar, mientras estás entrenando, mientras estás comiendo, mientras estás durmiendo, mientras estás comiendo, pero no durante estás entrenando, porque ahí vas a estar destruyendo el músculo. Y es fundamental, pues eso, tener relaciones sociales no tan tóxicas, porque al final pues todo va a influir, sobre todo, o sea, 23 horas del día que no estás entrenando. Eso es. No, porque ese ejemplo que aparentemente da muchas variables, suplementación, alimentación, superávit calórico, entrenamiento, sí, y el descanso. Sí, que lleva todo perfecto, pero lleva a lo mejor una vida muy ajetreada, no está pasando un buen momento personal, tiene mucho estrés y a lo mejor en esa época pues no va a crecer, no va a tener esa hipertrofia muscular. Eso es. Pero no por eso no debería dejar de entrenar fuerza, porque obviamente si en ese momento deja de entrenar fuerza, lo que ocurra seguramente es que se produzca un deterioro de esa masa muscular. No, todavía, claro, está claro.
Eso es. Entonces, bueno, que desde aquí decirle a la gente que está muy bien el tiempo que descansamos y está muy bien lo que hacemos en las comidas, pero claro, si tú estás 10 horas en el trabajo, que no me has comentado dentro del descanso, alimentación, suplementación, entrenamiento, 10 horas, que 10 horas al día por 5 días a la semana son 50 horas de impacto en tu vida. Si esas 50 horas tienes un estrés brutal y descomunal, pues quizás es incompatible, por lo menos en ese momento, con tus objetivos de mejora a nivel muscular. Y claro, la gente te dice, ¿y qué hago? Es que yo creo que hay mucha gente que lo que debería plantearse es cambiar de trabajo, cambiar de estilo de vida. Y sé que esto puede sonar duro, pero estamos hablando de un objetivo que merece la pena al 100%, que es muy ambicioso y que a lo mejor no merece la pena para competir en fitness o en culturismo, porque realmente no todo el mundo está preparado para eso. Pero os aseguro que si tenemos problemas de salud asociados a pérdida de masa muscular, el cambiar vuestra vida radicalmente para mejorar vuestra masa muscular merece la pena. Incluso cambiar de trabajo, cambiar de rutinas, aunque suene una locura, pero es que queremos algo que realmente está asociado, vinculado con nuestra salud. Y la salud, al final, pues por mucho que hayamos querido que nos tocara la lotería, lo más importante es el poder contar con la salud. Y es que a partir de ahí ya todo es más dependiente de nosotros. Si no tenemos salud, pues dependemos de un hilo. Sí, sí, al No final, tenemos. todo lo que sea competir un poco más alto rendimiento se va a alejar un pelín más de la salud, aunque siempre van de la mano, pero bueno, es importante tener esa, aunque sea esa fuerza muscular que te va a dar también la hipertrofia, porque tú entrando hipertrofia no solo aumentas la masa muscular, sino que vas a aumentar esa fuerza también. Y sobre todo la fuerza sí que se relaciona con la salud. O sea, en abuelos, en estudios con abuelos, se ha visto que los que van al hoyo son los que menos fuerza tienen. Absolutamente. Es fundamental, sobre todo esto lo hablaréis más con Jorge, ¿no? En el siguiente vídeo, que va sobre eso específicamente, pero es fundamental. No, pero está bien que lo comentes porque para hablar de fuerza neural y de adaptaciones siempre van de la mano. La hipertrofia y la fuerza neural siempre van de la mano. Eso es, eso es. Y que realmente la hipertrofia la necesitamos, como tú bien has dicho, en cualquier deportista en un momento de la temporada lo va a necesitar. Quizás un culturista o un powerlifter lo necesita durante varios meses, un futbolista lo necesita durante un mes y una persona que se dedica a lo mejor a resistencia necesita la hipertrofia durante 2 semanas. Da igual, pero todos lo necesitamos. Y de hecho, no solo deportistas. Yo aquí tengo anotadas algunas enfermedades que quizás no todo el mundo relaciona con necesito mejorar mi masa muscular, pero que tienen una relación directa con la masa muscular. La obesidad, ¿vale? La obesidad y la sarcopenia, ya las uno las dos, pérdida de masa muscular, sarcopenia, obesidad, esa inflamación crónica asociada a esa inflamación del tejido graso, van a verse beneficiadas ambas. Obviamente, la sarcopenia es una pérdida de masa muscular, el mejorar la masa muscular ya está revirtiendo todas las consecuencias, que lo que nos debe preocupar de una enfermedad no es solo la enfermedad, sino es las consecuencias. Lo que nos preocupa a todos son los síntomas, las consecuencias, pero hay que ver las causas. Y, por ejemplo, en la obesidad, de lo que tú has hablado, inflamación crónica de bajo grado asociado al estrés. Parece algo suave porque es bajo grado. Claro, si tú te pegas un golpe y te sale un chichón, es una inflamación aguda de alto grado. Pues imagínate algo que no es agudo, que no sale en el momento, sino que se va cronificando en el tiempo, que es de bajo grado, por eso no da mucha señal de alarma, pero que va minando muchos de los entornos hormonales, metabólicos y orgánicos de nuestro cuerpo. Pues sí, la obesidad... Es de bajo grado, pero 24 horas, no como el golpe del chichón que dura 2 horas. Eso es. Eso es. Y es más peligroso, algo que estamos constantemente sometiendo al cuerpo a ese tóxico continuo, que un entrenamiento o incluso un golpe que, bueno, tiene sus fases de subida y sus fases de recuperación o de bajada. Y la obesidad, haciendo alusión por encima, hay una serie de marcadores o de mioquinas que están alteradas en la gente con obesidad. Un obeso no es una persona con mucho sobrepeso, no. Es una persona que empezó con mucho sobrepeso y que ha llegado un momento que tiene una enfermedad inflamatoria. Y hay una serie de péptidos que los músculos tienen que, si gano masa muscular, van a permitir, por decirlo así, contrarrestar o luchar contra esos péptidos más tóxicos que genera el tejido adiposo. Es decir, tejido adiposo, músculo. Vale, pues el tejido adiposo tiene una serie
de mioquinas inflamatorias y el músculo tiene una serie de mioquinas antiinflamatorias. Entonces, igual que cuando tengo un chichón me tomo un antiinflamatorio, la gente que tenga sobrepeso u obesidad debería plantearse cómo puedo hacer para ganar más del antiinflamatorio natural, que va a ser el músculo. Y no estamos hablando de un medicamento en la farmacia, estamos hablando de un recurso que es medicina, aunque no se asocie con medicina, que es el entrenamiento. Está claro, aunque el entrenamiento puede ser inflamatorio también, justo en el Sí. entrenamiento, pero post-entrenamiento hay muchos factores que están alterados, incluso simplemente lo que gastas durante las horas después del entrenamiento va a ser mayor, aunque no estés entrenando, que si estuvieses en reposo. Y esas mioquinas antiinflamatorias se van a liberar, no solo en entrenamiento, sino después también. Y volviendo a lo que decíamos de la relación de fuerza con hipertrofia, un ejemplo claro era Arnold Schwarzenegger, que en sus principios era powerlifter y levantaba ya con 21 años 300 kilos en peso muerto. Y es esto, es al final esa relación que hay. A lo mejor un powerlifter le viene bien hacer un periodo de hipertrofia menor que un culturista, y a un culturista le va a venir bien hacer un mesociclo de fuerza para su competición. Estupendo. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, un dato más o alguna enfermedad más asociada que a la gente le preocupa cuando se la diagnostican, pero que lleva fraguándose mucho tiempo y que en general podríamos decir que si tienes más de 50 años y no haces ejercicio, tienes un principio de osteoporosis o el estadio previo que es osteopenia. Y osteoporosis o osteopenia es tener un mayor riesgo a fracturarte un hueso, aunque no te caigas de un quinto. Si yo me caigo de un quinto, obviamente me voy a fracturar el hueso, lo tenga muy fuerte o muy flojo. El problema es que caídas de bajo grado, que son las de nuestra altura corporal o un traspiés, alguien con osteoporosis o alguien con osteopenia tiene un mayor riesgo de fractura. Y ahí la musculatura, el trabajo de hipertrofia, también va a tener beneficios y quizás beneficios con menor riesgo, porque luego hablaremos de que la fuerza, si has hablado de intensidad media alta en hipertrofia, tenemos que hablar de intensidad alta, muy alta en fuerza. Entonces, cuanta mayor intensidad, mayor riesgo. En este caso, a una persona con osteoporosis le vendría mucho mejor un entrenamiento más profiláctico, más relacionado con la hipertrofia que relacionado con la fuerza neural. Y por nombrarlo simplemente y que a la gente le suene, Blood Flow Restriction o las siglas BFR es entrenamiento oclusivo, que es algo que a nivel intrahospitalario se está utilizando en la recuperación o en la adaptación muscular de enfermos con muy poquita masa muscular que no toleran cargas porque les duele. Es decir, imaginaros que hay una abuelita que queremos entrenarle el bíceps, pero en cuanto le ponemos 1 kilo, le duele el codo. Entonces, ¿qué ocurre? El dolor y la incapacidad no nos permite llegar a esa fatiga para mejorar la fuerza, para mejorar la hipertrofia. A través de esa oclusión, que es generar en ese perímetro muscular, sin que afecte a nervios, una cierta compresión, pues por ejemplo a través de una banda elástica, nos va a permitir generar adaptaciones de hipertrofia con cargas muy inferiores que sin esa oclusión, sin esa congestión, no podríamos llevarlo a cabo. Es decir, para abuelitos que no pueden levantar apenas carga, nos permite conseguir beneficios como si pudieran levantar cargas superiores. Ahora bien, si el entrenamiento de fuerza hablamos de que tiene que estar supervisado, el entrenamiento de oclusión más aún, porque hay que valorar, por ejemplo, el nivel de presión que hacemos, no hay que apretar de 0 a 10, 10, tampoco hace falta, tampoco hay que apretar de 0 a 10 un 2, entonces hablaríamos ahí entre un 6 y un 7 de compresión de ese muslo para trabajar el cuádriceps, de ese brazo para trabajar el bíceps o el tríceps, etcétera. Pero repito que es simplemente para que si lo oís más adelante, entendáis que la oclusión, que al final es algo que conseguimos con el trabajo de fuerza, hipertrofia, también se utiliza con personas enfermas, que esto no es solo un recurso de los locos del gimnasio que vamos en chándal, que no, que a priori, chándal a priori puede dar un poco de miedo, ¿no? Apretarte aquí con unas bandas,
pero sí que al final se ve que con cargas de 20-40% del RM y a intensidades menores vas a conseguir también hipertrofia en, por ejemplo, a gente que está muy mal, por ejemplo, abuelos nonagenarios o gente muy mayor, o gente que postoperatorio, gente que no puede hacer un bracing abdominal o que no puede hacer una contracción a alta intensidad, pues le va a venir bastante bien para esos periodos. Absolutamente. Lo malo es que solo se puede hacer en extremidades, en músculos de extremidades. No. Bueno, pero ya empezamos por algo, efectivamente. Por lo menos si mejoramos la masa muscular ya va a haber una respuesta o una secreción hormonal al torrente sanguíneo que nos va a permitir mejorar. Al final, muchas veces las extremidades son las que me dan autonomía para coger o para avanzar y andar. Entonces, bueno, es un principio, pero bueno, que sobre todo ante el desconocimiento, mejor ponerse en manos de profesionales, repito, por lo menos al principio. Y una vez que ya aprendamos de lo que va la cosa, pues ya por lo menos podemos tener criterio para elegir si seguir, si no seguir o cómo llevarlo a cabo. Víctor, tío, pues por mi parte ha sido un placer esta horita. A mí se me ha pasado voladísima. Te agradezco muchísimo tus aportaciones, tu vinculación, porque al final traes la práctica directa, porque eres un tío súper joven, pero eres un tío que está en pleno crecimiento, desarrollo y estudio, con lo cual eso es algo que para mí es algo muy fresco, algo muy constructivo y que aporta pues algo que muchas veces yo que he terminado ya hace 8 años la carrera, nos cuesta un poquito más y de verdad que ha sido un placer compartir este ratito contigo, agradecer a toda la gente que sigue estando aquí con nosotros, el que continúe, que sepáis que esta clase se va a quedar grabada 24 horas, se va a quedar guardada 24 horas, pero que si queréis acceder a todo el contenido del congreso, tenéis tanto en la descripción de este vídeo como en el chat que os estamos dejando aquí al lado, tenéis el enlace para poder acceder a todo ese contenido de forma vitalicia, junto con todos los apuntes, toda la documentación anexa de cada uno de los temas, de cada uno de los bloques. Creo que es una forma magnífica de poder empezar el 2021 aprendiendo, mejorando nuestra vida, mejorándosela a los que tenemos al lado, porque si aprendemos algo se lo podemos aportar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y simplemente, pues, decirles que vuelvan a entrar en su mail, que tendrán el acceso directo a la siguiente clase que daremos de fuerza neural y powerlifting, que daremos con Jorge o sea, meteros al mail y entramos directo. Y nada, tío, Víctor, un placer. Muchísimas gracias. El placer es mío, Josu. Venga, tío, gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.